que diste vida a huesos secos. Bueno, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 101. Estoy muy contento porque el Señor me regaló un tema, tocó mucho mi corazón, que impactó mucho en mi vida y que tiene mucho que ver con lo que sucede hoy a nuestro alrededor, en todas las iglesias, en la comunidad. Entonces es un tema muy aplicativo. Entonces, como cuando uno llega y dice, tengo algo que decir, tengo algo que contarle a la congregación, algo que transmitirle, porque realmente es aplicable 100% a nuestras vidas. Salmo 101, dice la palabra del Señor: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Escucha este verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la verdad, de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este salmo hermoso de David. Gracias, Señor amado, por tu siervo, por haberle inspirado a través de tu espíritu para hablar de estas palabras tan precisas, Señor amado, en este momento y en todo tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, fue, es y será por siempre de impacto para nuestra vida. Yo te quiero suplicar que a través de ella seas ministrando nuestro corazón ahora. Prepara nuestro corazón, Señor, para que tu espíritu siga derramando esa lluvia, así como lo cantábamos hace un momento. Que tu lluvia siga cayendo, que tu gloria, Señor, se siga manifestando en nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les digo, el Señor me regaló un texto bíblico que tiene que ver mucho con la fidelidad. Y es exactamente lo que yo venía sintiendo en el corazón. Y ustedes han visto que en las oraciones, aún en las ministraciones, he venido hablando de la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios tiene que ver con la santidad. La fidelidad a Dios tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con nuestro esfuerzo por no pecar, con nuestro deseo de consagración a Él, ¿verdad? En todas las áreas, en todos los aspectos, ¿verdad? Ese versículo 6 es el énfasis, o digamos que el eje de todo el texto bíblico, de todo el capítulo 101. De hecho, ese versículo 6 yo lo puedo dividir en dos partes. En primer lugar, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y la segunda parte, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Si usted se da cuenta, ahí estamos hablando de la mitad del texto bíblico. La primera parte del versículo 6 está definiendo o resumiendo los primeros 5 versículos. Y la segunda parte del versículo 6 está definiendo los siguientes 2 versículos, o sea, verso 7 y verso 8. Entonces, David, al principio usted encuentra en el Salmo 101 promesas de vivir rectamente, Salmo de David, ¿verdad? El Salmo es de David. David está diciendo que hay 2 cosas importantes para él. Recordemos, según nos está dando a entender el texto, ya David está en su época de rey. Ya David es rey, está reinando. Porque si no estuviera reinando, no estaría diciendo, el que anda en camino de la perfección, este me servirá. Y no estaría diciendo, ¿quién se va a sentar conmigo? O sea, van a estar, cuando dice que estén conmigo, está diciendo que se siente conmigo. Entonces ya está hablando en su época de rey. Como rey, él quiere 2 cosas importantes. Una, encontrar a alguien fiel
para que se siente con él. 2, encontrar a alguien íntegro o perfecto para que le sirva. Y posiblemente está buscando esas dos características en una misma persona. O sea, que su sirviente sea también su mejor amigo, que se convierta también en su mejor amigo, que pueda haber una relación muy chévere. Mire, muchos comentaristas son los que identifican en este salmo una tipología de lo que es Jesús, de lo que quiso Jesús y lo que quiere Jesús. Jesús como rey también quiere esas dos cosas, y lo vamos a ver al final del texto, al final de la predicación. Jesús también quiere, para su reinado, para reinar en su trono, Él también quiere esas dos cosas. ¿Quién se va a sentar conmigo? ¿Quién va a ser ese hombre fiel que se va a sentar a mi lado? Y segundo, ¿quién va a ser ese hombre íntegro o perfecto que me va a servir en mi reino? Jesús también demanda estas dos cosas. Por eso muchos comentaristas, estudiosos de la palabra también, identifican en este salmo una tipología de Jesucristo, una profecía también de lo que Jesucristo iba a demandar, de lo que Jesucristo iba a querer para su reino, ¿verdad? Entonces, yo veo aquí una palabra clave dentro de todo esto. En la primera parte, vamos a hablar primero de los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Quiénes quería David que estuvieran con él? Los fieles. Ahora, resulta que es que la palabra fiel es un nombre de la Biblia. La palabra fiel es Amán. Amán. Y Amán era un hombre de confianza de David. Amán era un descendiente de los hijos de Coré. Ustedes recuerdan que por allá en la época de Moisés, los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés. Los que conocen la historia, ¿verdad? Los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés. Dice la palabra de Dios que todos los hijos de Coré fueron tragados por la tierra. Dios le dijo a Moisés: hágame a un ladito a los hijos de Coré y a otro ladito hágame a todo el resto del pueblo que esté con usted. Y se separaron los hijos de Coré con todos sus seguidores que se rebelaron contra Moisés, y al otro lado estaba Moisés con todos los que todavía eran fieles a lo que Dios había instituido a través de Moisés. Y dice que se abre la tierra y se traga a todos los hijos de Coré. Al parecer se traga a todos los hijos de Coré, pero Coré estaba con Moisés. Coré estaba del lado correcto. Los que se murieron fueron los hijos de Coré. Entonces, ¿qué pasa? De ahí en adelante, Coré vuelve y levanta una nueva descendencia, una nueva generación limpia, menos rebelde. Pero póngase a pensar por un momento, ¿con qué mentalidad levanta Coré esa nueva generación? Venga, es que no vayan a cometer el mismo error. ¿Cómo los va a educar de aquí para arriba? Venga, que no me salgan hijos rebeldes. Venga, los errores que yo cometí con los primeros. Entonces empieza a preparar hijos de bien. Los hijos de Coré, para la época de David, ya se habían convertido en los hombres de confianza, en los músicos, eran los músicos del templo. Es a los hijos de Coré a los que David llama para que sean los trompetistas, los del arpa, los músicos del templo, los encargados de esa parte que para David era, usted sabe que David y música, eso es como una sola palabra. David y la música David era un adorador, entonces para David lo más importante era la parte musical. O sea, para David era más importante el director de la alabanza que el director del ejército, que el general del ejército. Para David era más importante. De hecho, como director de la alabanza, nombra a un hombre llamado Amán, que significa fiel. Y usted dirá, ¿y por qué nombró a ese hombre? ¿Por qué lo coloca el nombre de un hombre llamado fiel al frente de la alabanza? Pues resulta que cuando Absalón viene en contra de David y a David le toca huir de Jerusalén, abandonar el templo, abandonar la ciudad, David huye. No se va con el general del ejército, no se va con los soldados, no se va con su ejército, se va con Amán.
a todo el ejército y a todos, y aún hasta muchos sacerdotes les dice, vea, ustedes se van a quedar acá y le van a servir a mi hijo Absalón así como me estaban sirviendo a mí. Ustedes se van a quedar acá, no se preocupen. ¿Y usted con quién se va a ir? Como en el Titanic. Mujeres, niños y músicos Vamos, Amán. ¿Por qué vamos, Amán? Porque ese es mi hombre de confianza. Ese es mi hombre fiel, el hombre que estaba ahí. Mire, yo creo que todos en la vida queremos una mano. Queremos una mano para que se siente con nosotros, para gozarnos con ese Amán, sentarnos en la mesa y charlar. Hermano, vea, yo a usted le puedo contar todas las cosas y usted no me va a juzgar, no me va a señalar, no me va a aplastar, no me va a decir nada. Uno quiere un amigo, no es un amigo, es un hermano. Eso, venga, hermano, ¿cómo así? Y entonces él se va. Y Amán es el que, cuando estaba por allá David, en medio de las persecuciones, Amán era el que con la música le levantó el ánimo. Mientras Absalón venía con 300 hombres a matarlo, Amán era el que tocaba la música y empezaba a decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Jehová, mi alma. Diré yo a Jehová, Y Amán empieza a componer esos salmos y empieza a levantar el ánimo de David. Entonces, David tenía un hombre fiel a su lado, que fue su director de música, que fue su amigo, que lo acompañó en las buenas, que lo acompañó en las malas, que corrió peligros con él, que no tuvo problema en irse con él a correr peligros de que lo estaban persiguiendo, de que lo iban a matar. ¿Cuánto no queremos un amigo así? ¿Cuánto no queremos una persona fiel? Yo creo que uno encuentra una persona así, todos los días quiere andar con esa persona, quiere invitarla a la casa, venga, vamos a almorzar, venga, vamos esto, para arriba, para abajo. Desde chiquitos, cuando éramos solteros, bueno, andábamos para arriba, ya que nos casamos cada uno, andamos en parejas todos, y bueno, en fin, uno quiere una persona así con la cual andar. David expresa que con hombres así es que quiere él estar, se quiere sentar. Él dice ahí en el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y la palabra estar es sentarse, es morar, es casarse. Ahora David no se casó con Amán, ojo con eso. Ojo pues, después decimos que no, que aquí estamos promoviendo. No, nada de esas cosas. No. Pero cuando hablamos de casarse, es casarse con la ideología, es casarse con la mentalidad, es casarse con las ideas. Es que qué chévere es cuando uno tiene un amigo con lo que uno está pensando algo y lo entiende, y lo escucha, lo entiende y lo practica con uno y sí, ya sabemos por dónde vamos. Entonces empezamos a trabajar de esta manera y todos nos entendemos y sabemos para dónde vamos y triunfamos fácilmente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en primer lugar es, ¿cómo obtener amigos fieles? Así como David. ¿Cómo obtener amigos fieles? Y yo creo que más de uno de nosotros dirá, eso David, y eso por Amán. Pero no, ¿cómo podemos nosotros obtener? Nosotros podemos obtener amigos fieles. Y de hecho, dentro de la congregación de Dios, estamos llamados a tener amigos fieles, a ser amigos fieles. Entonces, ahí es donde venimos a mirar. Por eso les digo, esta primer parte es el resumen del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dice David? David en el primer versículo dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. O sea, David en primer lugar está apelando ¿a qué? David está apelando a Dios, a que Dios sea su juez, porque sabe que Dios va a tener misericordia. O sea, David está diciendo, yo no soy limpio, yo no soy justo, yo no soy totalmente limpio, no soy el más íntegro que digamos, pues, yo tengo mis errores, pero voy a cantar de la justicia de Dios, porque Dios es justo, Dios va a ser misericordioso, yo quiero que Él sea mi juez, yo quiero que sea Él el que me juzgue. Pero cuando dice entonces ahí que apela a esa misericordia y a ese juicio de Dios, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Mire, aquí David nos está dando los pasos para poder llegar a tener una mano. Primero, está diciendo, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El primero está diciendo,
Yo apelo a la misericordia de Dios y a la justicia, que Él sea mi juez. Que Él sea mi juez. ¿Verdad? ¿Para qué? Para luego yo comprometerme con Él y decirle, Señor, de aquí en adelante yo entenderé. ¿Qué significa entender? Prestar atención. ¿Prestaré atención a qué? Al camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando tú empieces a hablarme. Cuando tú empieces al camino de la perfección, significa al camino de la integridad, al camino perfecto, sin mácula, al camino de sinceridad, al camino de transparencia. O sea, Señor, cuando usted me hable a mí, de sus caminos, cuando usted me hable a mí de fidelidad, yo le voy a prestar atención, yo lo voy a entender, yo voy a caminar con usted. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me impactó de este texto bíblico? Que lo que Dios me está diciendo, que lo que David está dando a entender es, para él poder llegar a tener un amigo fiel, él lo primero que tuvo que entender es que él tenía que ser fiel a Dios. Él se comporta como un hombre fiel a Dios. ¿Y por qué digo que a Dios? Es que el primer paso para tener amigos fieles es ser fiel, pero fiel a Dios. No se trata de fidelidad al hombre y a sus principios, porque esos principios son corruptos. Son corruptos. Mire, si yo soy fiel a Dios, piense por un momento, mire. Yo puedo decir que yo soy fiel. Para yo poder tener buenos amigos, yo tengo que ser buen amigo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ser fiel a tus principios, pero resulta que es que tus principios de vez en cuando le gusta decir mentiras. Entonces usted no ha visto que los mentirosos entre sí se unen. Usted no ha visto que los rateros entre sí se unen. Usted no ha visto que los ávaros entre sí se unen. Que entre sí van formando ciertos grupitos, porque son fieles a sus principios. Esos grupitos no me garantizan fidelidad. El avaro es fiel al otro avaro hasta que le da la oportunidad de echarle garra y tumbarlo. Hasta ahí llegó. Esos negocios, créame que no funcionan. Y eso que se juran fidelidad. Los mentirosos son muy buenos ahí para taparse las mentiras entre ellos mismos. Son fieles entre ellos. Hasta que esa mentira me está perjudicando a mí o me está perjudicando a algunos de los que están a mi alrededor. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no puedo garantizar que voy a tener un buen amigo si yo soy fiel a ese amigo, porque ese amigo tiene sus errores. Yo tengo que garantizar es que yo soy fiel a Dios. Cuando yo soy fiel a Dios, yo no quebranto mis principios. Yo estoy siendo buen amigo, yo estoy siendo fiel en mi amistad. Yo estoy siendo correcto, estoy siendo recto, estoy siendo íntegro. Entonces, el primer paso para tener amigos fieles es ¿cuál? Es ser fiel a Dios. ¿Por qué Amán pudo haber sido tan buen amigo y tan fiel a David? Porque veía en David un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre al cual podía seguir, un hombre en el que podía confiar, en el que podía descansar y, hombre, este hombre no me va a dejar tirado. ¿Por qué Amán sale corriendo detrás de David cuando David tiene que huir? Porque él sabía que David lo iba a llevar bien, lo iba a acompañar, iba a ser su compañero en todo el tiempo. Ok, entonces en primer lugar lo que estoy viendo aquí es esa fidelidad a Dios, esa necesidad de ser fieles a Dios. Piense por un momento y enseguida profundizamos un poco más eso. ¿Qué significa entonces ser fiel a Dios? ¿Qué significaría entonces ser fiel a Dios? Ahora, en segundo lugar, viene el versículo 3 y el versículo 4 dice: no pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. ¿Qué está diciendo David aquí? Para yo poder tener amigos fieles,
Para yo poder tener buenos amigos, ¿qué tengo que aborrecer yo? Primero, tengo que aborrecer lo torcido y a los torcidos. Sí, es lo que está diciendo acá. Primero, lo torcido. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. No voy a ponerlo delante de mí. Ponerlo delante de mí es que no lo voy a poner en estimación, en presencia mía. Está diciendo, ni siquiera voy a contemplar esa clase de cosas injustas. ¿Para qué? Para poder ser fiel. Para poder caminar fielmente. Es que si viene a mí alguna injusticia, si viene a mi pensamiento, si viene a mi mente, si viene a mi corazón, ni siquiera la voy a contemplar. Eso es poner delante, es contemplar, es tener la capacidad entonces de estimar, ¿será que lo hago o no? Lo que está diciendo David es, automáticamente eso se va a caer por su peso. No y punto. Si eso es malo, no se practica. Y pare de contar. Pero no solamente eso, sino que esa persona que está andando conmigo, si decide practicarlo, entonces también sale del parche, también sale de mis estimaciones, también sale de mis amistades. ¿Por qué? Mire, ahí es donde uno comprende esos proverbios que hablan de la amistad, y donde comprende uno que la palabra dice que es que no pueden andar dos si están en desacuerdo. Es que no pueden andar dos si están en desacuerdo. Si yo quiero ser íntegro a Dios y el otro quiere ser íntegro a sus principios, a su robo, a su estafa, qué pena, pero sinceramente no hay coinonía, no hay temas afín. ¿Sí me hago entender? Si yo quiero ser, no quiero tocar, no me quiero contaminar, pero vos sí querés hacer las cosas incorrectas, entonces ¿a qué me está llamando Dios? Sinceramente ahí no vas a encontrar afinidad, como para decir que va a ser tu amigo fiel. No, mijo. Entonces, ¿qué dice? Aborrezco a todo aquel que se pierde. Aborrezco la obra de los que se desvían. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer, enemistar. Usted no puede tener amistad con alguien que quiere torcerse, con alguien que quiere seguir haciendo lo malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que duele tanto cuando alguien que consideras tu amigo, tu hermano, tu compañero, tu persona que está ahí combinando con vos, no tiene el mismo compromiso por la santidad que tú. Eso duele. ¿Por qué? Porque entonces lo que la palabra me está diciendo, cuando descubres un concepto liviano respecto al pecado, o sea, duele cuando una persona que tú estás considerando, tú que quieres seguir la palabra, vivir la palabra y disfrutar y deleitarte, y encuentras una persona con la que estás caminando y duele cuando esa persona empieza a decir, pero venga, hagamos esto malo, pero venga, es que tanto, pero es que usted sí es legalista, pero es que venga, y empieza a desviarse. ¿Por qué? Y empieza a tener ese concepto, ese concepto liviano respecto a lo que es pecado. Ah, pero es que eso no es pecado, pero es que eso es bobada, pero es que, mire, esto no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto bíblico en ese versículo 4? Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. El texto bíblico me está diciendo que te apartes del corazón del perverso. Y entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué duele? Porque mira, yo te puedo asegurar algo, que ese segundo paso nos va a llevar a una vida solitaria. Y ese es el problema, ahí es donde duele. La persona que esté dispuesta a ser fiel para poder tener amigos fieles va a tener que hacer una selección de una manera que lo va a llevar a una vida solitaria. ¿Y solitaria por qué? Porque vas a tener muchos hombres detrás de ti, pero vas a tener pocos a tu lado. Y escuche bien eso. Cuando usted quiere ser fiel y quiere ser íntegro a Dios, usted va a tener muchas personas detrás de usted. Usted va a tener muchas personas que lo admiren, muchas personas que digan, no, es que usted, ay, y otras que lo critiquen, cantidades que lo critiquen, pero créame, va a tener pocas personas que tengan ese mismo ideal que usted.
ese mismo ideal de santidad, ese mismo ideal de pureza, ese mismo ideal de integridad. La vida cristiana, la vida pura, es un camino solitario. Es un camino muy solitario. Usted va a poder contar con pocos amigos, porque es que no hay ideal. O sea, si tú no valoras lo que yo valoro, si tú no respetas lo que yo respeto, si tú no valoras los principios divinos, si tu relación con Dios no es igual que la mía, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y es tremendo, tú le encuentras esa desviación a tu ex amigo y tú vas a hablar con ese amigo y lo primero que piensas es verdad que se desvió. Pues sí, es como si tuviera una mancha aquí en el ojo. Usted lo va a ver y ¿qué más de tu mancha? Pues como que no puedes evitar el tema, no puedes obviarlo, ahí está. Pues tener el ojo parchado, pues ve, ¿cómo vas con una mancha? pues como que es el tema obligatorio. Ibas caminando con tu amigo, ibas caminando, tu amigo se desvió. Cuando tú quieres volver a hablar, ve, ¿cómo vas con esa desviación? Ve, ¿cómo te fue con eso? A la final, ¿qué? ¿Te fue mal, sí o no? Venga, y no vas a poder evitar o pensar o hacerte el hipócrita y no tocar ese tema y simplemente unirte a él y te vas a sentir mal. Tarde que temprano te separas. Por eso duele cuando tu hermano, cuando tu amigo empieza a desviarse y a tomar el pecado de una forma liviana, porque tú tienes que entender, estás perdiendo un amigo, estás perdiendo una mano, estás perdiendo un compañero. Pero tarde que temprano el Señor va a colocar las personas correctas para que empiecen a caminar de una forma correcta contigo. Esas personas que están interesadas en hacer lo correcto así como tú. Y en tercer lugar, viene el versículo 5 y dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. La fidelidad nos lleva también entonces, en tercer lugar, a ser implacables, implacables con el injusto, con el arrogante que pisotea a su prójimo. Nos lleva a ser implacables con el pecado. Y ahí, cuando hablamos de esa palabra implacables, como dice aquí David, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Cuando usted se comporta de esa manera, ahí sí que más solo se va a quedar. Porque entonces lo que la palabra de Dios dice es: si usted quiere amigos fieles, usted tiene que ser un hombre fiel a Dios. Y para usted ser un hombre fiel a Dios, cuando su amigo se desvía, usted no lo puede dejar desviar, usted lo tiene que denunciar. Usted le tiene que hablar, le tiene que decir: lo que estás haciendo está mal. Sabes que ese pecado es complicado. Ve, eso te va a llevar a la perdición. Tú tienes que hablarle. Y si él no se corrige, entonces tenés que denunciarlo, tenés que hablarle, te convertís en un enemigo. Ahí sí que más solo te vas a quedar. Pero es que es eso, piense por un momento, ¿es eso o es amangualarme con él? Es que si yo voy caminando recto y mi amigo se desvía, yo tengo dos posibilidades: o le muestro a él que está desviado o me desvío con él. Y ese es el riesgo que yo corro, que cuando yo me desvío con él, de igual forma la amistad se va a perder. Volvemos al ejemplo: los mentirosos pueden ser muy buenos amigos, hasta que la mentira nos afecte. Eso tarde que temprano termina en problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Usted tiene que caminar recto delante de Dios, valorar la santidad, valorar la pureza, valorar la fidelidad. ¿Para qué? Para poder decir que el Señor le está colocando a una persona igual de pura, igual de fiel, igual de sincera, igual de recta, igual de consagrada, para que se siente usted con esa persona y pueda hablar de temas afines, pueda hablar de cosas que realmente valgan la pena, pueda hablar de fidelidad. Y por eso entonces David termina diciendo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, porque estos infieles no me sirven como amigos, no me voy a sentar con ellos, no voy a compartir sus doctrinas, no voy a compartir sus creencias, los voy a dejar que se pierdan, pero los voy a denunciar, los voy a aplastar, les voy a decir que están en pecado, les voy a declarar su pecado en la cara.
Eso es lo que está diciendo. Entonces, es importante que entendamos esto como iglesia de Cristo, porque estamos viendo qué define Dios como fieles. ¿Qué define Dios en nuestras vidas como fieles? Entonces, en segundo lugar, viene y entonces dice el versículo 6, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. David no solamente quería una persona que fuera un buen amigo, sino también que le pudiera servir. Pero ¿qué clase de sirviente quería David para su reino? Es que servir en ese reino era un privilegio. En Jerusalén, en la época de David. Venga, es que eso no era cualquier cosa. ¿A quién quería David colocar como general del ejército, jefe de los instrumentos del templo, sumo sacerdote del templo para que oficiara? Los hombres que iban a estar ahí sirviendo, sus manos derechas, ¿a quiénes quería? Dice ahí el mismo texto de ahí en adelante, el que no habitará dentro de mí, dice el versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Piense por un momento en eso. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. David lo que está diciendo es, el que se aprovecha de la situación económica de otro para esclavizarlo, a mi casa no entra. El que se aprovecha de la situación económica de otro para esclavizarlo, para sacarle provecho. El que saca ganancia con mentiras, a mi casa no va a entrar. Ese no va a servir. No va a servir dentro de mi reino, dice David. El que saca ganancias con mentiras. Tiene negocios por ahí. Ganó platica. Alguna vez alguien se me arrimó y me dijo, yo creo que alguna vez les conté ese testimonio, llegaba alguien y me dice, pastor, si usted era la bendición, ¿qué le pasó? Imagine que yo venía manejando de Medellín y me paró el tránsito y yo sin papeles. Y yo, ¿y dónde está la bendición? Pastor, ese man me miró, yo lo miré, nos miramos. Yo saqué un billetico de 20 y yo le dije, mano, estoy sin papeles. Pastor, qué bendición, me lo recibió. Aleluya, gloria a Dios. No, pues, no entrará en mi casa, dice David. O sea, el que gana cosas con mentiras, con fraudes, hombre, no entrará en mi casa. El que saca ganancias con mentiras, el que vende algo en mal estado. Lo que predicaba mi esposa en estos días, malicia. El que tiene malicia, eso es fraude. Vender algo cuando usted sabe que ya está dañado, o que ya está a punto de sacar la mano, que ya está, hombre, venga, sea honesto, vea esto, tiene tanto uso, va a sacar la mano. Hoy en día es un problema usted comprar un celular, hoy en día, de segunda, hoy en día es un problema usted comprar un computador de segunda. A nosotros nos vendieron una pantalla y ya está dañándose. Si usted sabe que está malo, ¿para qué lo vende? Lo que está diciendo es, venga, ¿quiénes son los que van a servir en el reino de David? Que no sean los deshonestos, los que venden algo malo, eso no entran. Querer sobornar a un policía, a un tránsito, a un notario, a un alcalde, a un funcionario alguno, vea, a cualquier persona. Hombre, eso es pecado. Eso es pecado. Es más, querer sobornar a Dios, porque nosotros también queremos sobornar a Dios, diciéndole, Señor, yo voy a seguir viviendo mi estilo de vida, mi fornicación, yo voy a seguir viviendo mis mentiras, yo voy a seguir viviendo mi pecado, pero te voy a seguir diezmando, Señor. Es mejor que le pase los 20,000 al del tránsito. Créame que el del tránsito es más, tiene más misericordia el día del juicio. Usted a Dios no lo va a sobornar. Dios es implacable. A Dios cúmplale con obediencia, cúmplale con fidelidad, no trate de sobornarlo. Entonces David dice, dentro de ese reino, esa persona no va a entrar. El rey se propone, en el versículo 8 dice, de mañana. Escuche eso, el sentir del corazón del rey. De mañana, como dando a entender, mire, yo los voy a destruir, dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Él no está diciendo
yo voy a ir a destruirlos, pero no dejes para hoy lo que puede hacer mañana. No, él está diciendo, vea, muy tempranito me voy a apresurar a destruirlos. Y ahora, ¿dónde va a encontrar esos que va a destruir los impíos de la tierra? Dice la segunda parte del versículo 8, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan. ¿De dónde? Ay, qué dolor. Pues no sé, eso como que lo toca a uno, ¿no? David no está diciendo, yo me voy a ir para donde los moabitas y voy a destruir todos los que hacen fraude. Yo me voy a ir por donde los amonitas, yo me voy a ir por donde los filisteos. No, pues uno ya sabe que esos hacen fraude. Yo me voy a ir por donde los mismos miembros de la iglesia que están cometiendo pecados, que son laxos con el pecado, que tratan la palabra, que no aprecian la santidad, la pureza, la integridad delante de Dios, y yo los voy a destruir. Uy, qué pastor. Qué miedo ese pastor. Pastor así yo creo que es poco, es solitario. Es más bien solo. A ese pastor lo siguen poco. Créame que no lo van a querer seguir muchos. Ahora piense por un momento. Muchas personas ven en este salmo una tipología de Jesucristo. Y si David pensaba de esta manera, ¿cómo cree usted que piensa Jesucristo? ¿Cuáles son los compañeros que Jesús quiere para reinar? Y no hablemos del reino de los cielos después de la muerte, cuando y bueno, Jesús, el reino de los cielos nos llegó desde que Jesucristo resucitó por nosotros. El reino de los cielos, Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Después de la resurrección del Cristo, ya no se acercó, ya llegó. El reino de los cielos está abierto para usted y para mí, gracias a Cristo. ¿Y cuáles son las personas que en ese reino Jesucristo ha escogido para sentarse con ellas, para gozarse con ellas, para disfrutar con ellas? Jesús tiene sus ojos puestos, vea, está mirando cuáles son los fieles. Él no está mirando cuáles son los que cantan, Él no está mirando cuáles son los que lloran, Él no está mirando cuáles son los que brincan, cuáles son los que alaban y los que no. Él no está mirando, Él es lo único que está mirando es cuáles son los fieles, cuál es el que sale de aquí y pone por obra lo que aprendió, se esfuerza, se esmera, le duele, como David. Muy de mañanitica, Señor, yo voy a ver, aprendí, entendí hoy que estaba en pecado, ¿y qué hice mañana? De una cambié, cerré la puerta. Jesús está con sus ojos puestos, buscando fieles. ¿Para qué? Mire, es interesante que David coloque un orden de esos en el versículo 6. Primero dice, para sentarme con ellos, para tener camaradería. Pero luego dice, para que me sirvan. Pero es que antes de que me sirvan, fueron mis amigos, fueron mi familia. Y recuerde lo que Jesús le dice a sus discípulos, ya llegando los últimos días, ya en sus últimas semanas, ya no los llamaré más mis siervos, porque el siervo no sabe lo que el amo hace. Ahora los llamaré mis amigos. ¿Cuándo los llamó así? Cuando ellos comprendieron a cabalidad y en totalidad la obra de Cristo, y ya estaban en capacidad de obedecer y cumplir. Jesús ya sabía, estos hombres van a dar la vida por mí, estos hombres van a entregar, van a llegar hasta el fin, van a ser sacrificados, y de hecho así fue que murieron. Jesús ya sabía, estos hombres son íntegros, estos hombres se merecen sentarse a esta mesa conmigo.
Estos hombres se sentaron aquí con esta mesa, comparto el pan con ellos porque son mis hermanos. Y después de que se sentó con ellos y les dijo, ahora ustedes van a ser mis amigos porque van a saber lo que está en mi corazón, lo van a compartir, lo van a llevar. Muere, resucita y ahora sí les dice, vayan, amigos míos, vayan y hagan discípulos. Vaya, sírvanme porque ustedes ahora son íntegros, ahora conocen lo que significa la integridad. Necesitamos hablar de limpieza. Necesitamos hablar de la integridad, necesitamos hablar de pureza. Jesús utilizará para su gloria a aquellos que desprecian el fraude, que desprecian el engaño, que son fieles a Él y a su cruz. No importa lo que eso signifique para usted, porque para todos ser fiel a la cruz de Cristo puede significar algo diferente. Para todos nosotros puede significar algo diferente. Para muchas personas puede significar inclusive, deje su trabajo, abandone su trabajo que es fraudulento, que hay fraude. Para otras personas, deje ir a sus hijos, que son fraudulentos, que tienen que escarmentar, déjelos en las manos de Dios. No sé qué significa para usted ser fiel a la cruz de Cristo, morir así como Cristo murió. Para muchas personas puede ser, deje de ser usurero, no sé. Pero Jesús está interesado en que las personas que le vayan a servir dentro de esta iglesia sean personas íntegras, que les duela el pecado, que detesten el fraude, que sean fieles a la cruz de Cristo. Esos son los que formarán parte del equipo real, de su séquito real, de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora usted dirá, pues no hay. A verlos pues, pues, no, pues, aquí estamos parados por el versículo 1. Aquí estamos parados predicando por la misericordia y la gracia del Señor. Hoy somos pocos. Y me gusta, le doy gracias al Señor por eso. Porque a veces es mejor un pequeño remanente que esté dispuesto a comprometerse a partir de este momento a vivir en santidad, que una gran multitud que simplemente escuche esta palabra y nadie se proponga aplicarla. Jesús está buscando personas que hoy tomen aquí la decisión de decir que el yugo de iniquidad se pudra, que le den la prioridad a Él, que le den la prioridad en santidad. Está buscando un pequeño grupo de personas. Yo siempre pienso cuando tenemos un pequeño grupo congregándose, ¿qué pasaría si ese pequeño grupo entiende esta palabra y la pone por obra y la comparte? Ese pequeño grupo haría un impacto impresionante, mucho más que una gran iglesia donde nadie hace nada. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Jesús? Un pequeño grupo que se atreva a romper todo yugo de iniquidad, que reconozca dónde está el pecado y diga, ven Espíritu Santo y acaba con esto, pudre esto que está mal. Un pequeño grupo que venga y diga, Señor, hazme fiel. ¿Para qué? Para que yo pueda acompañarte y servirte. Y el domingo pasado hablábamos, claro, cuando nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos la capacidad de conocer a Dios, de relacionarnos con Dios, porque no estamos siendo fieles a Dios. Dios está demandando de esta iglesia fidelidad. Fidelidad, fidelidad en sus negocios, fidelidad en sus palabras, fidelidad en sus diezmos, fidelidad en todo lo que usted haga, lo que usted piense. Dios está demandando fidelidad. ¿Por qué? Quiero terminar con el Salmo 102. El Señor también me regaló acá, versículo 13 y 14.
Dice el Salmo 102, verso 13 y 14, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Escuche lo que dice el Salmo. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Cómo sabía este salmista que el plazo había llegado? Porque tus siervos aman sus piedras. Escuche eso. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. ¿Por qué estaba diciendo el salmista? Ya es tiempo de tener misericordia de esta iglesia. Ya es tiempo de tener misericordia de Jerusalén. Porque por fin los que habitan en Jerusalén valoran cada piedra que fue construida, que valoran este lugar. Valoran lo que significa ser el pueblo escogido, apartado y separado por Dios. Por eso ya es tiempo de que el Señor venga y libere a su pueblo. Porque ya hasta el mismo polvo lo extrañan, lo aman, porque aman el pie, donde está pisando sus pies, porque ahora sí lo valoran. ¿Cuándo va a venir Dios a salvar y a liberar al pueblo? ¿Cuándo va a venir a salvar y a liberar tu casa? ¿Cuándo va a venir el Señor a restaurar tu economía? ¿Cuándo va a venir el Señor a restaurar tu hogar, tu matrimonio? ¿Cuándo va a venir el Señor a restaurar la salud de tu casa? Cuando tú valores cada piedra de lo que el Señor ha hecho por ti. Cuando tú valores que eres pueblo escogido, nación santa, escogido, apartado y separado para Él. Cuando tú valores lo que Dios hizo por ti en la cruz de Calvario, cuando te duela en el alma. Ahí dice el salmista, ya es tiempo, porque tu pueblo aprendió a valorar lo que tú hiciste por ellos. Y que este lugar donde estamos, esto de que llamamos pueblo de Dios, es algo santo a Jehová. Ahí el Señor va a venir y bendecir. Piense por un momento, cierra sus ojos mientras piensa en esto. ¿Por qué en mi casa muchas veces entra y entra y entra dinero y no alcanza? ¿Por qué? ¿Por qué en mi casa hay una enfermedad y otra enfermedad y cada cosa es mayor? Porque yo no puedo ver la sanidad del Señor. Porque las cosas en mi casa a veces son conflicto tras conflicto. Y el Señor está diciendo, yo lo único que estoy demandando es santidad. Pero si yo clamo al Señor de que mi economía mejore, cambie, pero si yo clamo a Dios para que mi matrimonio mejore, y el Señor te dice hoy, obediencia quiero. Solo eso está demandando el Señor. Obediencia quiero, obediencia pido. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí. De mí. Dile una vez más, tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí.
de